¿Cómo se maneja un RCIU? Primero, los embarazos tienen que tener un control prenatal en que se van registrando, ¿no es cierto?, la altura uterina de todos los embarazos, y eso se va graficando contra una tabla de referencia que es aprobada para el uso en el país, y sabemos que la altura uterina tiene una sensibilidad que no es muy alta, y ese es un gran problema. 50 a 86% de sensibilidad, o sea, muchos RCIU solo con este criterio no van a poder ser diagnosticados, y la tasa de falsos positivos será entre 8 y 11%. El criterio diagnóstico es que en ecografía estén bajo el percentil 10. Se ocupa para ello, porque ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos cuánto pesa un feto si no lo hemos puesto en una balanza? Bien, hay que medir al feto en distintos puntos, cabeza, abdomen y fémur, y esto se pone en fórmulas de peso y en curvas de referencia. Aquí tienen ustedes un ejemplo de 5 fórmulas de peso, unas internacionales y otras chilenas. Son fórmulas complejas, por supuesto, los calculadores los tienen adentro, ustedes las pueden copiar y las pueden poner en un Excel, y estas fórmulas, ¿no es cierto?, permiten rápidamente estimar un peso fetal. En el año 1993 al 2000, un periodo bastante largo, se publicaron las curvas de peso al nacer de una población gigante de niños. Y aquí están ustedes la edad gestacional, el percentil 2, 5, 10, 25, 50, 75 y 90, de estas curvas que fueron llamadas las curvas MinSal o las curvas del Dr. Rogelio González. Estas curvas fueron hechas en el Hospital Sotero del Río. Incluyeron una gran cantidad de niños, como les mencioné. Su gran problema es que ocupaba pesos al nacer. O sea, cuando decimos 30 semanas, son los niños que nacieron de 30 semanas y que se calculó el promedio de peso. Entonces se graficaron estas curvas y se pudo también saber que los niños crecían mucho, ¿no es cierto?, al principio, y que al final se iban deteniendo en su crecimiento tanto del peso. El problema es que la curva de Williams, de Juez, y la del MinSal, graficadas como círculos, cuadrados y triángulos, tienen percentil 10 diferente, lo que generó un problema diagnóstico. Muchos niños eran calificados percentil 10 por una curva y no por otra. También había problemas de datación. ¿Qué pasa si tenemos un embarazo que está mal datado? Para un criterio podría ser considerado RCIU y para otro normal. Walker demostró que la ovulación puede ocurrir entre el día 8 hasta 31 después de la fecha de última menstruación. Habitualmente nosotros hablamos que la ovulación ocurre en el día 14 y asumimos por lo tanto que la duración del embarazo es desde el día 14. Pero con esto podemos ver que el embarazo fácilmente se nos puede alargar solamente porque la ovulación ocurrió tardíamente. Williams, en el año 1997, publicó un estudio con 2.507 mujeres en que 80% de ellos tenían seguridad de su fecha última regla, pero a pesar de ello, el 76% de ellas tenían una discordancia mayor a 7 días con el diámetro biparietal del fetito cuando fue medido antes de la semana 18. Y en casos en que había discordancia, en el 44% de los casos la fecha de última menstruación disminuía la gestacional y en el 56% la aumentaba. Bergsjö, en Suecia, con 250.000 partos, también en los años 70 y 80, logró demostrar que si se calculaba la edad gestacional por ecografía, el embarazo de 42 semanas disminuyó de 10 a 4% al recalcular la edad gestacional por biometría. Es decir, una parte de los embarazos que se prolongaban, más que ser embarazos tan largos, eran embarazos que eran concebidos después del día esperado de la ovulación. Se clasifica el RCIU en simétrico y asimétrico. ¿Qué significa esto? Se llaman asimétricos si son cabezones y flacos de abdomen, y eso se puede cuantificar en la biometría, es decir, cuando la relación fémur-circunferencia abdominal es mayor a 0,24, o cuando la circunferencia craneana versus circunferencia abdominal está mayor al percentil 90 para la edad gestacional.
¿En qué se diferencian desde el punto de vista conceptual? El simétrico es en general intrínseco, infección intrauterina, en cambio el asimétrico es porque la placenta falla, entonces el feto deja de engordar y se queda enflaquecido. Es más frecuente el asimétrico, el simétrico es más precoz. Los órganos más afectados son cerebro, hígado. En cambio, en el asimétrico está mucho más afectado el peso más que la longitud. Esto también es un poco teórico, las características celulares, hay menos células y en cambio en el asimétrico hay células más pequeñas. El tamaño de la placenta es normal en el simétrico y disminuido en el asimétrico. Las anomalías fetales entendidas como malformaciones son más frecuentes en el tipo 1 e infrecuentes en el tipo 2. Y así una serie de diferencias que pueden seguir leyendo hasta abajo, pero como pueden ver ustedes, el tipo 1 es algo precoz e intrínseco al feto y el tipo 2 es algo más específico a la placenta. Se sospecha RCIU con la altura uterina, se hace una ecografía para confirmar que está bajo percentil 10 y según la edad gestacional, la conducta puede ser seguimiento o interrupción. Y vamos a ver cuáles son los criterios. Cuando estamos hablando en control periódico, hay que hacer Doppler semanal, registro basal nutrizante semanal desde la semana 30 y curva de crecimiento ecográfico cada 2 semanas.